Qué honor, qué privilegio es volvernos a encontrar en este nuestro canal Respira, continuando con nuestra temática, la cual hemos venido desarrollando acerca de cómo realmente debe de ser la sumisión. ¿Qué es eso de la sumisión? Saben que la mayoría de las rebeliones no son tan obvias como la que Mirta experimentó, sin embargo pueden ser igualmente destructivas. Yo quiero que escuchen muy atentamente esta historia. Mira, Jorge era un hombre pequeño que tenía alrededor de unos 55 años. Su cabello era blanco y largo en su lado izquierdo. Y Jorge se peinaba ese mechón largo por encima de su cabeza calva como un intento inútil por cubrir la pérdida de su cabello. Aunque había ido a la universidad poco después de haber terminado su secundaria, él llegó a ser un hombre que aprendía por sí mismo. Era una persona con bastante inteligencia y experiencia. Es más, Jorge era el capataz de una compañía de construcción en la que había involucrado y estaba trabajando desde muy temprana edad. Él dirigía varios equipos de trabajo y había recibido hace poco un bono bastante grande por su excelente trabajo. Pero Jorge no tenía paz. Sus ojos se veían tristes, como con un sentimiento de culpa, y sus cejas se mostraban preocupación. Su voz tenía un sonido profundo como el de un tren en la distancia, pero su eco estaba cubierto con un sonido de soledad. Era el padre de 3 hijos exitosos. Había estado casado con su única esposa por más de 30 años. Su negocio continuaba siendo exitoso y su salud estaba casi bien. Sin embargo, él fue al médico algo deprimido, desesperado, inseguro, sufriendo de desánimo y de baja autoestima. Terriblemente confundido, él pensó que debería ser feliz. Después de todo, él no tenía grandes problemas. Sin embargo, su depresión continuaba empeorando. Saben, luego de que Jorge habló con el psiquiatra por mucho tiempo, Jorge comentó que un tiempo, durante una discusión con su matrimonio, su esposa amenazó con dejarlo. Dado que la amenaza lo había asustado seriamente, él decidió aceptar en su mente todo lo que ella decía y mantenerla calmada. Él describió escenario tras escenario en el cual él evaluaba la situación y llegaba a su propia conclusión, pero como difería de la opinión de su esposa, él aceptaba lo que ella dijera por temor a cómo ella pudiera responder. Se molestaría, sería grosera, haría una escena, no le hablaría por días, o lo peor de todo, ¿lo dejaría? En sus 30 años de matrimonio, él había vivido en un temor constante. Al pesar de todo el éxito que tenía en su trabajo, cuando él regresaba a casa se consideraba un fracaso. Sin importar su forma clara de pensar y cuán buenas decisiones pudiese tomar en el trabajo, en casa, Jorge pocas veces estaba en lo correcto. Jorge reportó que aun cuando frecuentemente estaba en desacuerdo con su esposa, nunca se lo expresó. Él le describió al doctor cómo en muchas ocasiones rechazaba invitaciones de sus compañeros de trabajo para jugar golf o ver un partido de fútbol. En vez de pensar más bien, tengo un compromiso en mi agenda, Jorge pensaba, ¿qué pensará mi esposa? ¿Se molestará? ¿Me dejará ir? Me pregunto, ¿si me abandonará? Ya no pensaba por sí mismo. Él filtraba todos sus pensamientos a través de la mente de su esposa. Lamentablemente, Jorge estaba perdiendo su individualidad, su habilidad de pensar por sí mismo. En el proceso se había convertido en una sombra de su esposa. Desafortunadamente, la ley de la libertad es muy poco entendida y quebrantada con frecuencia. Y con mucha frecuencia es violada en el nombre de lo que llamamos, o más bien lo que conocemos como Cristo. Cuán triste debe estar Él, es decir, Cristo, cuando ve que las personas usan su nombre a la vez que usan la fuerza, la intimidación y el control para conseguir sus metas. Quiero contarte una última historia para que entiendas lo que quiero decir antes de que me malinterpretes. Sabes, mira que había una chica de 35 años perteneciente a una denominación X, no quiero decirlo para evitar susceptibilidades, y ella había sufrido de depresión por muchos años. Mientras trabajaba junto con su doctor, Sofía reveló cómo su cultura particular y su grupo de fe se expresaba, o más bien se esperaba, que las mujeres se subordinaran a sus esposos. Su denominación no permitía que las mujeres hablaban en la iglesia. Si ella tenía una pregunta, debía esperar a que llegara a casa para preguntarle a su marido. Ninguna de la junta directiva de aquella iglesia tenía mujeres. En la casa, ella experimentaba un trato similar. El esposo era la cabeza del hogar y la esposa tenía que obedecer sus órdenes.
En repetidas ocasiones ella escuchó lo que Dios había diseñado a la sociedad de esa forma por dos razones. Número uno, porque las mujeres habían sido engañadas y habían llevado al hombre a pecar. Y aunque Dios había creado al hombre a imagen de Dios, Él había creado a la mujer a imagen del hombre. Con el pasar de los años, ella se había rendido. Saben, ella se rindió a la constante degradación de la mujer y había permitido que su esposo la controlara. Como la libertad había sido violada en ese caso, Sofía tenía una cantidad significativa de rabia, una rabia no resuelta, tenía resentimiento hacia su esposo y mucho más hacia la deidad, es decir, hacia Dios, por haber ordenado aquel sistema según su religión. Para ella fue extremadamente difícil pensar por sí misma y había perdido mucho de su confianza, su estima y valor propio. Mientras su individualidad se perdía lentamente, ella estaba muriéndose por dentro silenciosamente. Estaba en el proceso de convertirse en una persona sombra, en una tenue imitación de su esposo. Mientras ella trabajaba con el doctor, Sofía llegó a entender los principios de la ley de la libertad. Ella empezó a aplicarlos en su vida. Poco tiempo después, ella empezó a razonar por ella misma y a ejercer su individualidad y su autonomía, aunque su esposo en cierto momento interrumpió una de sus sesiones. Él entró con su Biblia en la mano, él la puso con rabia entre el escritorio del doctor y él dijo: dígale a mi esposa que la Biblia dice que la esposa debe someterse a su esposo. Y mientras decía eso, el doctor notó que la postura corporal de Sofía cambió. Antes de que él entrara, ella se veía tranquila. Ella estaba sentada con los ojos brillantes, sonriente y hablando con confianza. Pero tan pronto como su esposo dio órdenes, ella lentamente se hundió en su silla. Su cabeza cayó totalmente de tal forma que su mentón tocó su pecho. Sus hombros se enrollaron y puso sus manos entre sus piernas. Ella había asumido la apariencia de estar triste, una niña con miedo, y absolutamente era claro que ella tenía que su esperanza de libertad estaba a punto de ser destruida. A su vez, el doctor le dijo a su esposo: es verdad que la Biblia enseña que las personas deben someterse a sus maridos, o más bien que las esposas. Pero si usted lee los siguientes versículos de la Biblia, se dará cuenta también que dice que los esposos deben tratar a sus esposas como Cristo trató a la iglesia, sacrificándose por ella. Ahora, cuando usted empieza a sacrificarse por su felicidad y la felicidad de su esposa, estoy seguro de que ella no tendrá ningún problema en someterse a ese tipo de tratamiento, es decir, a la felicidad que usted le va a dar, como Cristo quiere ver feliz a su iglesia. Mientras eso ocurrió, ella se sentó derecha, enderezó sus hombros y mostró una gran sonrisa. Saben, afortunadamente para Sofía, su esposo realmente deseaba hacer lo que era correcto, pero también era víctima de serios malentendidos sobre Dios y sus métodos. Él aceptó la sugerencia. Es más, iniciaron a ir juntos a terapia. Eso ocurre porque juntos desarrollaron una relación saludable, una atención mutua y respetaron enormemente la individualidad y la autonomía que Dios ha dado a cada uno. Mi nombre es Davison Inestrosa y es para mí un gusto, un placer, un honor que tú y yo podamos entender cómo realmente Dios nos ha diseñado, cómo diseñó nuestra mente, cómo quiere que actuemos. Nuestro próximo capítulo va a estar mucho más interesante porque vamos a hablar de un tema tan contundente como lo es cómo se puede a veces perder la libertad en el matrimonio, o más bien, cómo también podríamos mantener la libertad en un matrimonio de tal forma que ambos gocemos de la misma y de esa forma sintamos que realmente somos libres con un compromiso que nos ayuda cada día a crecer más y a disfrutar de la vida que realmente Dios nos ha dado. Bendiciones, gracias por unirte a nuestro canal, por suscribirte y ser parte de Respira.